Tú crees que conoces el camino. Te lo dijeron cuando eras niño, te lo repitieron en templos de piedra, te lo susurraron en oraciones memorizadas, te lo mostraron en textos antiguos con páginas amarillentas y palabras que brillaban con autoridad. Te dijeron que Dios está arriba, lejos, inalcanzable, sentado en un trono de nubes y juicio, esperando que escales montañas imposibles, que cruces desiertos de obediencia, que te arrodilles hasta que tus rodillas sangren y tu voz se quiebre de tanto pedir perdón por existir. Te dijeron que el camino es largo, doloroso, lleno de sacrificios que nunca serán suficientes, de plegarias que deben atravesar cielos de indiferencia antes de llegar a oídos divinos. Te dijeron que eres pequeño, indigno, separado, caído, perdido en un laberinto sin salida donde solo los elegidos encuentran la luz. Pero aquí, ahora, en este instante que respiras, te invito a detenerte, a soltar ese peso que llevas en los hombros como si fuera tu única verdad, porque lo que te contaron no es mentira completa, pero tampoco es la verdad entera. Es una historia con capítulos arrancados, una canción con notas silenciadas, un mapa con caminos borrados que conducen a lugares que nadie quería que encontraras. Y la pregunta no es si crees en Dios, la pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recordar lo que olvidaste antes de que te enseñaran a olvidar? Había una parábola, una historia que Jesús contó, dicen algunos, una enseñanza que Buda compartió, murmuran otros, una verdad que los místicos de todas las tradiciones conocieron pero guardaron en silencio, protegida del mundo que aún no estaba listo para escucharla. No importa quién la dijo primero, porque las verdades antiguas no tienen dueño. Pertenecen al viento, al agua, a la tierra que pisas y al aire que respiras. Esta parábola fue borrada, no con fuego ni con censura violenta, sino con algo más sutil y más efectivo. Fue enterrada bajo capas de interpretación, cubierta con doctrinas que servían a imperios y a instituciones que necesitaban control más que liberación. Fue escondida a plena vista, traducida de maneras que desviaban su verdadero significado, reescrita hasta que sus palabras originales se convirtieron en sombras de lo que alguna vez fueron, y durante siglos, generaciones enteras pasaron junto a ella sin reconocerla, buscando a Dios en templos, mientras la parábola yacía dormida en el único lugar donde siempre estuvo, dentro de ellos. La parábola dice algo simple, tan simple que la complejidad humana no puede aceptarlo sin luchar contra sí misma. Dice que Dios no está donde te dijeron que está, que la distancia que sientes entre tú y lo divino no es real, es una ilusión construida con miedo, perpetuada con culpa, mantenida con promesas de salvación que siempre están un paso más allá de tu alcance. La parábola habla de un reino que no está en los cielos distantes, sino aquí, ahora en este mismo momento, pulsando en tu pecho con cada latido de tu corazón. Habla de un reino que no llegas a merecer por tus acciones, sino que descubres al recordar quién eres realmente, antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y la razón por la que esta parábola fue escondida es porque es peligrosa. No peligrosa para ti, sino peligrosa para cualquier sistema que necesite intermediarios entre tú y lo sagrado. Porque si descubres que Dios habita en ti, que siempre ha habitado en ti, que nunca hubo separación excepto la que creíste, entonces no necesitas a nadie que te diga cómo encontrarlo. No necesitas permisos ni bendiciones externas. No necesitas pagar por la entrada al cielo. Solo necesitas cerrar los ojos y reconocer lo que siempre estuvo ahí, esperando que volvieras a casa. Respira ahora. Hazlo lentamente. No porque te lo ordene, sino porque tu cuerpo lo necesita. Porque en cada respiración hay un recordatorio de que estás vivo, de que algo invisible te sostiene, te llena, te mantiene existiendo sin que tengas que ganártelo. Inhala y siente cómo el aire entra, cómo toca la parte de atrás de tu garganta, cómo desciende por tus pulmones, cómo se expande en tu pecho. Exhala y siente cómo se libera, cómo sale llevándose tensión, cómo regresa al mundo que lo dio. Este acto simple, este intercambio constante entre dentro y fuera, es la primera enseñanza de la parábola perdida. Porque en la respiración no hay separación, no hay un momento donde tú terminas y el mundo comienza. Hay un flujo continuo, una danza eterna entre lo que llamas yo y lo que llamas todo lo demás.
Y si esto es verdad para el aire que respiras, ¿por qué no sería verdad para la presencia que llamas Dios? La parábola habla de un hombre que buscó durante toda su vida. No era malo ni bueno según las medidas humanas, era simplemente alguien que sentía un vacío, una ausencia, un anhelo tan profundo que ninguna posesión material, ningún logro temporal, ningún amor humano podía llenar completamente. Así que buscó a Dios, viajó a tierras lejanas donde los sabios meditaban en cuevas, subió montañas donde los ermitaños ayunaban hasta ver visiones. Entró en templos donde los sacerdotes recitaban textos en lenguas muertas. Estudió escrituras hasta que sus ojos ardían y su mente se llenaba de palabras que parecían prometer respuestas, pero siempre lo dejaban con más preguntas. Pasaron años. Su cuerpo envejeció, su barba se llenó de canas, sus pies se cubrieron de cicatrices de tanto caminar. Y cada vez que creía estar cerca, cada vez que sentía que finalmente había encontrado la puerta correcta, descubría que solo era otra habitación en un laberinto interminable. Hasta que un día, exhausto, derrotado, se sentó bajo un árbol sin intención de continuar. No porque hubiera encontrado algo, sino porque había perdido la fuerza para seguir buscando. Y en ese momento de rendición, en ese silencio donde todas las palabras aprendidas se desvanecieron y todas las creencias acumuladas se disolvieron, algo extraño sucedió. Sintió una presencia, no fuera de él, no bajando del cielo, sino emergiendo desde dentro de su propio pecho, como si siempre hubiera estado ahí, esperando pacientemente que dejara de buscar para poder ser encontrado. Esta es la esencia que fue borrada, esta es la verdad que instituciones enteras trabajaron para ocultar, no con malicia necesariamente, sino porque su supervivencia dependía de mantener la distancia, de preservar la idea de que tú estás aquí y Dios está allá, de que necesitas puentes y sacerdotes y rituales y doctrinas para cruzar el abismo. Porque si no hay abismo, si nunca lo hubo, si la única distancia fue la que imaginaste, entonces todo el edificio de la religión organizada comienza a tambalearse. No porque la religión sea mala o falsa, sino porque su propósito cambia completamente. Ya no es un camino hacia algo externo, sino un recordatorio de algo interno. Ya no es una escalera al cielo, sino un espejo que refleja lo que siempre fuiste. Y este cambio, esta reorientación, asusta a quienes construyeron sus vidas sobre la certeza de que saben el camino y tú no, de que ellos tienen acceso a lo divino y tú debes pasar por ellos para obtenerlo. Pero escucha bien, la parábola no niega la búsqueda. No dice que todo el camino fue inútil, que todas las oraciones fueron vacías, que todos los momentos de devoción fueron desperdiciados. Al contrario, dice que cada paso que diste, cada templo que visitaste, cada texto que estudiaste, cada lágrima que derramaste en la oscuridad de tu habitación, preguntando ¿dónde estás?, fue necesario, porque no estabas buscando a Dios, estabas buscándote a ti mismo. Estabas excavando a través de capas de condicionamiento, de miedo, de creencias prestadas, de voces externas que te dijeron quién eras antes de que tuvieras la oportunidad de descubrirlo por ti mismo. Y cada capa que removiste te acercó no a un lugar, sino a un reconocimiento, no a una llegada, sino a un despertar, no a encontrar algo nuevo, sino a recordar algo antiguo, tan antiguo que precedió a tu primer pensamiento, a tu primer aliento, a tu primer sentido de ser un yo separado del todo. Cierra los ojos ahora si puedes, si no puedes, no importa, pero permite que tu mirada se suavice, que tu visión se vuelva difusa, que el mundo exterior pierda un poco de su solidez. Y mientras respiras, lentamente, profundamente, pregúntate, ¿quién soy yo antes de mi nombre? Antes de las historias que cuento sobre mí mismo, antes de los roles que desempeño, antes de las etiquetas que cargo, antes de los recuerdos que definen mi pasado y las esperanzas que dibujan mi futuro, ¿quién soy? No busques una respuesta con palabras. Las palabras son herramientas útiles, pero en este espacio son demasiado pequeñas, demasiado rígidas para contener lo que estás tocando. Simplemente siente. Siente la conciencia que está detrás de tus pensamientos, la presencia que observa sin juzgar, el espacio silencioso donde todo aparece y desaparece, pero que permanece intocado, sin cambio, eterno.
Eso que está sintiendo en este momento, eso que está consciente de estar consciente, eso que existe antes del primer pensamiento de la mañana y permanece después del último pensamiento de la noche, eso es lo que la parábola llama el reino de Dios dentro de ti. No es una metáfora poética diseñada para consolar, es una descripción literal de una realidad que experimentas constantemente, pero que rara vez reconoces porque tu atención está volcada hacia afuera, persiguiendo objetos, experiencias, validaciones externas que prometen llenarte, pero nunca lo hacen completamente. Y la razón por la que nunca lo hacen es simple. Están buscando satisfacer algo que no necesita ser satisfecho. Están tratando de completar algo que nunca estuvo incompleto. Están intentando llenar un vacío que solo existe porque olvidaste la plenitud que ya eres. La parábola no te pide que creas esto ciegamente. Te pide que lo investigues, que lo explores con la misma seriedad con la que un científico investiga un fenómeno natural. Y la herramienta de investigación no es el pensamiento sino la atención. No la mente analítica sino la conciencia observadora. No preguntas intelectuales, sino presencia directa. Hay un momento en la parábola, un giro que cambia todo. El hombre bajo el árbol, después de sentir esa presencia interior, abre los ojos, y cuando los abre, el mundo no ha cambiado. El árbol sigue siendo árbol, el cielo sigue siendo cielo, las piedras siguen siendo piedras, pero algo fundamental se ha transformado en su percepción, porque ahora ve que el árbol no está separado de él, que el cielo no está afuera de él, que las piedras no son objetos inertes, sino expresiones de la misma conciencia que late en su propio corazón. Ve que todo lo que llama mundo está surgiendo en el espacio de su propia conciencia, no como una ilusión vacía, sino como una manifestación sagrada de lo divino, expresándose en innumerables formas. Y en ese reconocimiento, la búsqueda termina, no porque haya encontrado a Dios en algún lugar específico, sino porque se dio cuenta de que nunca estuvo separado de Dios, que la separación fue una historia, una creencia, una ilusión tan convincente que construyó una vida entera alrededor de ella. Pero las ilusiones, por más reales que parezcan, se disuelven en el momento en que las ves directamente. Esta es la promesa radical de la parábola perdida. No te promete salvación en un futuro lejano, te ofrece liberación en este instante. No te pide que cambies quién eres para ser digno de Dios. Te revela que ya eres la expresión de lo divino, siempre lo has sido, no puedes ser otra cosa. No te exige perfección moral antes de poder entrar al reino. Te muestra que el reino está aquí, ahora, accesible en cualquier momento que elijas dejar de buscar y empezar a reconocer. Y sí, es posible que esto suene demasiado simple, demasiado fácil, demasiado bueno para ser verdad, porque pasaste años, tal vez décadas, creyendo lo contrario, creyendo que tenías que ganártelo, que tenías que sufrir por ello, que tenías que ser perfecto antes de poder ser amado por lo divino. Y ahora alguien te dice que todo eso fue innecesario, que la puerta siempre estuvo abierta, que nunca hubo un guardia en la entrada porque nunca hubo una entrada, porque ya estabas dentro desde el principio. ¿Cómo se siente eso? Siéntelo ahora. No lo pienses, siéntelo. Hay algo en tu pecho. Tal vez una expansión, tal vez una calidez, tal vez una suavidad que no estaba ahí hace un momento. O tal vez hay resistencia, una contracción, una voz que dice, esto no puede ser tan simple. Tiene que haber un truco, tiene que haber algo que hacer, algo que merecer. Y si esa voz está ahí, déjala estar. No la pelees, no trates de convencerla. Simplemente obsérvala como observarías una nube pasando por el cielo. Porque esa voz también es parte de ti. Una parte que aprendió a dudar, a cuestionar, a protegerte de decepciones, y tiene un lugar válido. Pero no tiene que gobernar tu experiencia, no tiene que ser la voz más fuerte. Hay otra voz, más silenciosa, más profunda, que no viene de la mente sino del corazón, que no habla con palabras sino con sensaciones, con saber directo, con reconocimiento íntimo. Y esa voz, si la escuchas con atención genuina, te dirá una sola cosa una y otra vez. Estás en casa, nunca saliste, solo soñaste que estabas perdido. La parábola continúa con una imagen que los místicos han usado durante siglos. El hombre se levanta del árbol, pero sus movimientos son diferentes ahora.
No hay prisa, no hay urgencia de llegar a ningún lado, porque entendió que no hay ningún lugar más sagrado que donde está parado en este momento. Camina por el mismo pueblo donde vivió toda su vida, ve las mismas calles, los mismos rostros, las mismas rutinas diarias, pero todo brilla con una luz nueva. No porque el mundo haya cambiado, sino porque sus ojos se abrieron. Ve a Dios en el panadero amasando pan. Ve a Dios en el niño jugando en la tierra. Ve a Dios en el anciano sentado en silencio mirando el horizonte. Ve a Dios en la risa y en el llanto, en la celebración y en el duelo, en la vida y en la muerte. Porque ahora entiende que Dios no es una cosa separada del mundo, sino la esencia misma del mundo, la conciencia que anima todas las formas, la presencia que permite que todo exista. Y él, que pasó décadas buscando en tierras lejanas, descubre que lo que buscaba estaba en cada momento ordinario de su vida ordinaria, esperando ser reconocido. Esto es lo que las instituciones temieron. Porque si cada persona puede descubrir esto por sí misma, si cada ser humano tiene acceso directo a lo divino sin necesidad de intermediarios, entonces el poder se descentraliza, la autoridad espiritual se democratiza. Ya no hay unos pocos elegidos que conocen el camino y muchos perdidos que necesitan guía. Hay simplemente seres humanos en diferentes etapas de recordar su verdadera naturaleza, algunos más despiertos que otros, pero todos con la misma capacidad, el mismo potencial, la misma esencia divina. Y sí, aún puede haber maestros, guías, textos sagrados que iluminan el camino, pero su función cambia radicalmente. Ya no son autoridades que controlan el acceso a Dios, sino compañeros que señalan lo obvio, que recuerdan lo olvidado, que sostienen un espejo para que veas tu propio rostro divino reflejado. Y este cambio, esta transformación de la relación entre lo humano y lo divino, entre el buscador y lo buscado, entre tú y Dios, es revolucionario. No en el sentido político, sino en el sentido existencial, porque no cambia leyes ni gobiernos. Cambia algo mucho más fundamental. Cambia cómo experimentas cada momento de tu vida. Imagina por un instante que esto es verdad, no como creencia, sino como experiencia directa. Imagina que en este momento, mientras lees estas palabras, la presencia que llamas Dios está tan cerca como tu próxima respiración. No mirándote desde arriba, no juzgándote por tus errores, no esperando que seas perfecto antes de amarte, sino existiendo como la base misma de tu existencia, como la conciencia que permite que estas palabras aparezcan en tu mente, como la vida que pulsa en tus células sin que tengas que pensar en ello, como el amor que sostiene todo el universo en existencia momento a momento. ¿Cómo cambiaría esto tu vida? ¿Cómo cambiaría este momento? ¿Cómo cambiaría la forma en que te relacionas contigo mismo, con otros, con el mundo? Porque si ya estás en el reino, si nunca saliste del abrazo divino, entonces no hay nada que temer fundamentalmente. Puedes tener miedos temporales, preocupaciones prácticas, desafíos que enfrentar, pero debajo de todo eso hay una base inquebrantable, una paz que trasciende el entendimiento, una certeza que no depende de circunstancias externas. Y esa certeza no es fe ciega, es reconocimiento directo de lo que es verdad en este momento, en cada momento. Respira una última vez conmigo, profundamente, completamente, sin prisa. Siente cómo el aire entra, cómo llena tu cuerpo, cómo se convierte en ti. Y mientras exhalas, siente cómo regresas al mundo, cómo te entregas de vuelta al momento, cómo sueltas cualquier necesidad de aferrarte a esta experiencia, porque no necesitas aferrarte. La verdad no se va a ningún lado, está siempre aquí, siempre disponible, siempre esperando ser reconocida. Y cada vez que olvides, cada vez que la vieja historia de separación regrese, puedes volver aquí, puedes volver a tu respiración. Puedes volver a la simple pregunta, ¿estoy aquí? Y en la quietud que sigue a esa pregunta, en el espacio entre pensamientos, en la conciencia que observa sin juicio, encontrarás lo que la parábola perdida ha estado señalando todo este tiempo. No algo nuevo, no algo extraño, sino lo más familiar, lo más íntimo, lo más cercano que existe. Tu propia naturaleza esencial, tu propio ser verdadero, tu propia cara original antes de que el mundo te dijera cómo debías lucir. La parábola termina, pero tu historia continúa,
Y la invitación ahora es vivir desde este lugar de comprensión, no perfectamente, no sin errores o recaídas, sino con la intención de recordar más frecuentemente, de reconocer más profundamente, de encarnar más completamente la verdad que has tocado aquí. Y si esta parábola encontró su camino hacia ti, si algo en estas palabras resonó con algo en tu corazón, no fue por accidente, fue porque ya estabas buscando, ya estabas listo, ya estabas abierto, y ahora que has escuchado, ahora que has recordado, tienes una responsabilidad sagrada pero suave, la responsabilidad de vivir desde tu despertar tanto como puedas, de tratar tu vida como la oportunidad preciosa que es, de ver lo divino en lo ordinario, de encontrar a Dios no en templos distantes, sino en el rostro del extraño, en la risa del niño, en la quietud de la mañana, en tu propio reflejo cuando te miras sin juicio y ves no solo un humano imperfecto, sino una expresión perfecta de lo infinito en forma finita. Si esto te encontró, deja que tu luz guíe a otros, no con proselitismo, no con insistencia, sino simplemente siendo quien eres cuando recuerdas quién eres realmente. Porque esa es la forma más poderosa de enseñar, no con palabras sino con presencia, no con doctrina sino con ejemplo, no diciendo este es el camino, sino mostrando con tu vida que hay un camino, que ese camino es hacia adentro, que ese camino está disponible para todos porque todos están hechos de la misma sustancia sagrada, y tal vez alguien lo notará, tal vez alguien se preguntará qué hay de diferente en ti, y tal vez, solo tal vez, tendrás la oportunidad de compartir esta parábola perdida, que ya no está perdida, que está viva en tu corazón, que está lista para ser transmitida no como información, sino como invitación. Una invitación a recordar, una invitación a regresar, una invitación a reconocer que el camino escondido para alcanzar a Dios no es un camino en absoluto, es una revelación, es un despertar, es el fin de la búsqueda y el comienzo de la vida vivida desde la totalidad, desde la conexión, desde el amor que siempre fuiste, siempre has sido y siempre serás. Bienvenido a casa, nunca te fuiste, solo soñaste que estabas perdido. Y ahora, en este momento perfecto, estás despertando del sueño. Y en ese despertar descubres no que encontraste a Dios, sino que Dios te encontró a ti. O mejor dicho, que nunca hubo dos para encontrarse. Solo hubo uno, jugando al escondite consigo mismo, y ahora el juego ha terminado, y la risa comienza, y todo es exactamente como siempre debió ser.